Cuando mi cuñada estaba dando a luz a mi sobrino, tuvo un parto difícil. Por sugerencia mía, cambió el parto natural por una cesárea, lo que le salvó la vida. Sin embargo, después de dar a luz, mi cuñada me culpó por no permitirle tener un parto natural, alegando que eso provocó que mi sobrino naciera con discapacidad intelectual congénita y le diagnosticaran una discapacidad mental. Al enterarse de la noticia, mi madre me regañó con rabia. ¿Te crees tan genial solo por haber leído algunos libros? ¿Crees que ser médica interna te hace tan especial? Has convertido a nuestro precioso en un niño con discapacidad mental, dije con inocencia y le expliqué rápidamente que mi sobrino era un bebé macrosómico y que mi cuñada tiene la pelvis pequeña, por lo que solo podía tener una cesárea. Fue tu insistencia en un parto natural lo que provocó que mi sobrino se atascara en el cuello uterino, lo que le provocó hipoxia y lo convirtió en un niño con discapacidad mental. Además, cuando sugerí cambiar de parto natural a cesárea, usted estuvo de acuerdo. Después de dar a luz a mi sobrino, la salud de mi cuñada ha sido mala y no ha tenido un segundo hijo. Sin embargo, mi madre y mi hermano me han culpado de todo, atormentándome día tras día durante décadas, incluso cuando mi sobrino tenía 18 años y envidiaba a otros por estar en relaciones, preguntó por qué no tenía novia. Mi cuñada me miró con disgusto y deliberadamente echó la culpa sobre mí. Culpa a tu tía. Si no hubiera insistido en que mamá tuviera una cesárea, habrías tenido una novia hace mucho tiempo. Mi sobrino, furioso y humillado, unió fuerzas con sus padres y mi madre para cortar los tendones de mi mano, dejándome incapaz de sostener un bisturí nuevamente. Luego me vendieron a las profundas montañas para ser la esposa de un viejo soltero, convirtiéndome en una herramienta de reproducción sin emociones. Cuando morí con profundo resentimiento, estaban felizmente enamorados. Usando mi riqueza, cuando abrí los ojos de nuevo, vi a mi cuñada acostada en la cama de parto en agonía. Me hice a un lado en silencio, viendo cómo el parto natural se convertía en una cesárea, solo para ver si mi sobrino podía nacer. En la habitación del hospital, una batalla entre suegra y nuera está a punto de estallar. Gritos de ira y llantos de agonía llenan toda la habitación. ¿Qué quieres decir con una cesárea? ¿Qué pasa si daña el cerebro inteligente de mi nieto? Todos pueden tener un parto natural. ¿Por qué no puedes? ¿Te crees tan especial? Parto natural, debe ser un parto natural, solo entonces el niño será inteligente. El tono de mamá era agudo y duro, no consideró en absoluto cómo mi cuñada ya se retorcía de dolor en la cama del hospital. La discusión me devolvió la conciencia y me di cuenta de que estaba de pie en la habitación del hospital. No había dolor por un parto difícil desgarrando debajo de mí, y mis manos, cuyos tendones habían sido cortados, aún podían apretarse con fuerza. ¿Podría ser que haya renacido? Tal vez incluso los cielos sabían que mi muerte en mi vida anterior fue injusta, dándome la oportunidad de comenzar de nuevo. Si ese es el caso, nunca interferiré con el parto de mi cuñada. En mi vida anterior, ya había visto la maldad de los corazones humanos y nunca volveré a ser utilizada ni seré esa ingenua hacedora de bien. Dejé que mi querido sobrino se pudriera en su vientre y se fuera al infierno con ella. Me hice a un lado en silencio, observando cómo mi madre y la médica que la atendía, Bella, estaban discutiendo. A la familia de la futura madre, debo enfatizar una vez más que intentar un parto natural con un bebé macrosómico conlleva riesgos extremadamente altos. Si las cosas salen mal, es posible que no podamos salvar ni a la madre ni al niño. La opción más segura es una cesárea, Bella le explicó pacientemente a mi madre, ya que esto era una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, mi madre agitó la mano con impaciencia, interrumpiendo a Bella directamente. No queriendo escuchar más explicaciones, se decidió decididamente por un parto natural. Bella suspiró con impotencia y fijó su mirada en su hermano, que había estado sentado allí jugando durante medio día. ¿Qué pasa con el esposo de la mujer en trabajo de parto? ¿También opta por un parto natural? Ella se negó a creerlo y decidió preguntar de nuevo. Sudaba la gota gorda por ella. ¿Quién es mi hermano? Un niño de mamá de corazón blando que siempre sigue las órdenes de nuestra madre, un completo pusilánime que nunca se atreve a desafiarla. Efectivamente, mi hermano tampoco me decepcionó. Deja que mamá tome la decisión. La cara de mi cuñada estaba arrugada de dolor mientras me agarraba la mano, a punto de pedirme mi opinión. Judy, eres graduada de una universidad de medicina. Debes saber si el parto natural o una cesárea es mejor. Por favor, ayuda a persuadir. Reprimí el disgusto en mi corazón y retiré mi mano sutilmente sin dejar rastro. Luego me encontré con la mirada siniestra de mi madre. En mi vida anterior, no entendí la indirecta en los ojos de mi madre. Concentrándome solo en mi cuñada y tratando de hacer lo que era mejor para ella, le expliqué todos los riesgos asociados con el parto vaginal de un bebé macrosómico, lesiones en el canal de parto,
Daño a los músculos del suelo pélvico y, en casos graves, puede provocar ruptura uterina y daño a la vejiga. Una vez que el periodo de parto se prolonga, las contracciones uterinas deficientes también pueden causar hemorragia posparto. El parto vaginal no solo daña a la madre sino que también pone en peligro al niño. Fracturas de clavícula, hipoxia y asfixia, nervio del plexo braquial, lesiones o hemorragias intracraneales. En casos más graves incluso existe riesgo de discapacidad, pero mamá no escuchó. Su mente solo estaba en su precioso nieto, no le importaron las consecuencias en absoluto. Al final, vi a mi cuñada en la sala de parto sufriendo un dolor insoportable, así que mientras mamá estaba jugando a las cartas, firmé en secreto el formulario de consentimiento para la cesárea. Después de un día y una noche finalmente nació mi sobrino de 12 libras por cesárea. El resultado fue inevitable debido a la ruptura prematura de membranas, asfixia al nacer durante el parto natural y una serie de otros factores que causaron que el bebé sufriera privación de oxígeno, lo que resultó en discapacidad intelectual. Al escuchar esta noticia, mi madre rompió a llorar y lanzó una rabieta al suelo. Judy, solo porque has leído algunos libros te crees algo especial. ¿Y quién te dio el derecho de decidir sobre una cesárea para mi precioso nieto? Ahora mi nieto es lento y torpe, todo es por tu culpa, tu desdichada niña, has arruinado a mi preciosa. Incluso llegó al punto de priorizar la justicia sobre los lazos familiares, acudiendo al director del hospital para exigir mi despido y exigió que otros hospitales no me contrataran. Una doctora como tú sin ética médica, todavía quiere tratar y salvar personas, ¿por qué no te mueres? Es precisamente porque tengo una fuerte ética médica que pongo a los pacientes primero. ¿En qué terminé? Fui apuñalada por la espalda por mi propia familia, fui excluida por todos, aislada por parientes y amigos, y abandonada a mi suerte afuera, sin ningún otro lugar al que recurrir. No tuve más remedio que buscar la ayuda de mi cuñada. Pensé que me ayudaría por gratitud por salvarle la vida, pero en cambio, se volvió contra mí. Si no fuera por ti, podría haber dado a luz a tu sobrino de forma natural. Por tu culpa, tu sobrino se ha vuelto lento y torpe ahora que todos te detestan. Es tu propia retribución. Cuando Preciosa creció, ella me cortó los tendones y me vendió a las montañas profundas como herramienta de reproducción. Después de morir, mi alma todavía seguía a la familia de mi cuñada, viéndolos amarse profundamente. No pude descansar en paz ni siquiera en la muerte. Parto natural, entonces que sea natural, sería mejor si el feto muriera en el útero, tomando dos vidas a la vez. No es que sea maliciosa, este es simplemente el destino de mi cuñada. Al ayudarla a desafiar el destino, terminé haciéndome daño a mí misma. Entonces déjala seguir el destino. Esta vez, absolutamente no seré el chivo expiatorio. El recuerdo terminó y volví a la realidad. Mamá, mi cuñada y mis colegas me miraban fijamente. Los ojos de mamá parecían decir, si dices algo incorrecto, te romperé la boca, mientras los médicos tratantes, Kevin y Bella también me miraban con ojos impotentes. Judy, no leíste otoño en mi corazón para nada. Debes saber que esto es un asunto de vida o muerte. Persona terrible como interno, es comprensible que temieran que actuara imprudentemente. Mientras tanto, mi cuñada me miraba con una expresión lastimera. Aparté la mirada, fingiendo no ver. En mi vida pasada, me hizo daño esta apariencia lamentable. Debes saber que la empatía es lo último en lo que un profesional médico debe entregarse. Sonreí levemente, puramente por cortesía. Respetamos los deseos de la familia, ya que has decidido un parto natural. ¿Qué un parto natural es? Al escuchar esto, mamá finalmente te sonrió con satisfacción. Kevin y Bella, sin embargo, me miraron con los ojos muy abiertos, incapaces de creer que estas palabras hubieran salido de mi boca. La esperanza persistente en mi corazón finalmente murió, al ver que yo, su única esperanza, no iba a ayudarla. Mi cuñada lloró aún más fuerte. Mamá, todo es tu culpa, ¿por qué me alimentaste tanto durante mi embarazo? Ahora mira, ni siquiera puedo dar a luz. Miré a mí la prominente barriga abultada de mi cuñada y jadeó. Desde él comienzo del embarazo fueron todo tipo de suplementos. Hay un tipo de delgadez llamada, tu suegra piensa que estás delgada, en el chequeo prenatal de los 6 meses. El médico ya había advertido que el feto corría el riesgo de ser demasiado grande y recomendó comer menos. Mi madre se tapó los oídos y continuó alimentándola, hasta que mi cuñada, que originalmente pesaba 100 libras, llevaba una barriguita de 12 libras. Cuando salía en público, la gente a menudo pensaba que mi cuñada estaba embarazada de septillizos. Fue una bendición que mi cuñada no desarrollara diabetes gestacional o presión arterial alta. Es solo un caso de macrosomía, no es gran cosa. Cuando mamá vio que la cuñada comenzaba a culparla, inmediatamente levantó la voz. Oye, ¿me estás culpando ahora? Comiste la comida y te cuidé durante 10 meses y todavía no estás satisfecha.
déjame decirte, algo así, deja de ser tan dramática, de ahora en adelante me quedaré aquí para asegurarme de que nazca mi nieto de manera natural. Mamá tomó un palo de algún lugar, lo clavó en el suelo y se quedó allí como un centinela. Mi cuñada parecía al borde de las lágrimas mientras estiraba la mano y tiraba de la de mi hermano. Cariño, di algo. Mi hermano mantuvo la cabeza gacha, jugando su juego sin siquiera mirar a su esposa. Solo escucha a mamá, un padre rico, una madre dominante, un hermano mayor débil, una cuñada indefensa, un sobrino precioso y yo, la desafortunada. Nuestra familia combinada es simplemente imbatible. La cuñada comenzó a tener movimientos fetales nuevamente y Kevin, junto con su compañero interno Sam, rápidamente empujaron la cama móvil para llevarla rápidamente a la sala de partos. De camino a la sala de partos, mi madre gritaba fuerte en el pasillo. Abran paso, mi nieto está a punto de llegar, todos abran paso, todos los transeúntes, despejen el camino. Bella y yo caminamos detrás, agachando la cabeza avergonzados. Kevin, Bella, los 2 médicos de cabecera y yo, junto con 2 médicos residentes y 4 enfermeras, formaban el equipo principal. La alineación era simplemente demasiado impresionante. En realidad es el poder del dinero. Bella me miró confundida. Judy, ¿por qué accediste a dejar que tu cuñada tuviera un parto natural? Podría ser mortal si algo sale mal. Metí las manos en los bolsillos y me encogí de hombros con indiferencia. A mi cuñada ya se le rompió la fuente y todavía no ha empezado a dar a luz. ¿De qué sirve aceptar una cesárea ahora? ¿Y si el bebé termina con discapacidades intelectuales por falta de oxígeno? ¿Y si nos culpan a nosotros? Solo respetemos los deseos de la familia. Si algo sale mal, tendrán que asumir las consecuencias ellos mismos. Se lo buscaron. Ahora soy tan insensible como un asesino. Los ojos de Bella brillaron de sorpresa. Nunca esperó que dijera algo así, pero hay algo de verdad en ello. Haces lo que es mejor para el paciente y al final todavía enfrentas disputas médicas, lo que desanima a la gente buena. No es difícil salvar a un vida, lo difícil es salvar a una persona, incluso si es familia. ¿Quién puede garantizar que no te apuñalarán por la espalda? Esta fue la primera lección que mi familia me enseñó después de entrar a la sala de partos. Las enfermeras comenzaron varios procedimientos de desinfección. También hemos tomado medidas de protección para la esterilización cuando la enfermera estaba a punto de administrarle anestesia a mi cuñada. Mi madre, que la acompañaba, la detuvo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa si este medicamento daña la brillante y poderosa cabeza de mi nieto? No, esto es anestesia. Puede aliviar el dolor durante el parto. La enfermera estaba confundida y rápidamente explicó. Mi madre insistió en no usarlo y ni siquiera le preguntó a mi cuñada, que tenía tanto dolor que estaba a punto de desmayarse, si quería anestesia. Mi cuñada todavía estaba dilatando después de sentir que el bebé se movía, con cada centímetro de dilatación. El nivel de decibelios en la sala de partos subía un poco. Mi madre se impacientó un poco y dijo, puedes dejar de gritar, guardar energías para dar a luz. Mi cuñada siguió el consejo de mi madre e hizo todo lo posible por soportar el dolor, los dedos agarrando las barandillas laterales. Dejaron Mark. El cuello uterino se había estado dilatando todo el tiempo, pero no había progreso. Mamá llamó a papá, pero él no respondió. También llamó a los padres de mi cuñada, pero tampoco respondieron. La cuñada estaba empapada en sudor por el dolor. Su rostro se había puesto pálido y quería sentarse. Ya no quiero dar a luz, quiero una cesárea, es demasiado doloroso. Tenía tanto dolor que se golpeó la cabeza contra la cama, pero su madre la sujetó con calma y comenzó a lanzar amenazas verbales. Será mejor que des a luz obedientemente, de lo contrario, incluso si nace mi nieto, haré que David se divorcie de ti. Cuando llegue ese momento, tendrás que devolver la casa, el auto y los regalos de compromiso, si no, te demandaré por fraude matrimonial. En ese momento mi cuñada se volvió obediente y se volvió a acostar para dar a luz. Yo estaba presionando silenciosamente el vientre de mi cuñada para ayudar con el parto, pero terminó doliéndole tanto que siguió gritando. Judy, ¿estás tratando de matarme de dolor? Mamá, luciendo disgustada, inmediatamente apartó mi mano. Tu cuñada está dando a luz a tu sobrino. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué pensó que estaba tratando de hacer? No estoy simplemente ayudando a su precioso nieto a venir a este mundo antes. El bebé está en la posición incorrecta, lo que dificulta el parto. Será aún más problemático si no regresa. Miré a mi madre con ojos inocentes. Ella me evaluó. Con tanta gente alrededor, no tenía miedo de que causara problemas. Me dejó intervenir para ayudar. El tiempo pasaba minuto a minuto. Mi hermano terminó su juego, se estiró y se puso de pie para ver cómo estaba mi cuñada haciendo, pero en el momento en que vio la sangre en la cama de parto, se desmayó en el acto. David, hijo mío, tu esposa no es lo suficientemente fuerte, y no hay nada que pueda hacer.
¿cómo pudiste desmayarte de la ira? Mamá ni siquiera tuvo tiempo de atender a mi cuñada, se deslizó de rodillas e inmediatamente comenzó a presionar el surco nasolabial de mi hermano. Estoy un poco sin palabras, hermano simplemente se desmaya al ver sangre. La atmósfera se volvió incómoda al instante y la enfermera ayudó a mi hermano a acostarse en el sofá cercano para descansar. En la sala de partos, los 4 estábamos tan aburridos que pensábamos en jugar mahjong. El bebé había dejado de moverse. El cuello uterino estaba completamente dilatado a 10 centímetros, pero era inútil, la cabeza del bebé estaba bloqueando el cuello uterino, y con la pelvis pequeña, incluso con asistencia humana, un parto natural simplemente no era posible. Completamente dilatado a 10 centímetros, pero el bebé no bajará, la familia necesita tomar una decisión. Kevin miró el monitor cercano, cada vez más ansioso, al enterarse de que su nieto no podía descender. Mi madre se puso tan frenética que empezó a saltar en el acto. ¡Qué gafe! Me quedé de pie con los brazos cruzados, observando en silencio cómo se desarrollaba el drama. Mi familia se había enriquecido inexplicablemente en los últimos años, pero mi madre, una feroz mujer de campo, había inculcado en sus huesos la preferencia por los hijos sobre las hijas. Con el dinero viene la arrogancia, siempre pensando que puedes usarlo para resolver todo en el mundo, como ahora mismo. Lisa, ¿puedes siquiera dar a luz o no? Debería haber contratado a una madre sustituta desde el principio. De esa manera, podría haberle dado a mi hijo algunos nietos más. Mi madre señaló a mi cuñada y la regañó, diciendo cosas que me hicieron querer llamar a la policía. Verdaderamente una analfabeta sin ley. Realmente pensando en la gestación subrogada, mi cuñada estaba extremadamente incómoda porque acostarse hacía que todo el vientre embarazado presionara sus órganos internos, lo que requería que recibiera oxígeno. Y como no tenía anestesia, se desmayó del dolor y no pude ejercer más fuerza. Finalmente entendí lo que significa decir que dar a luz es como caminar por las puertas del infierno. El rey del infierno quiere que mi cuñada muera para la 5ª vigilia. Mi madre se coló en la fila y quiere que mi cuñada muera para la 3ª vigilia. Bella estaba tan ansiosa que rompió a sudar. El bebé ya había comenzado a coronar, pero luego se retiró, dejándola completamente indefensa. Tía, la futura madre se ha desmayado del dolor. Vamos a hacer una cesárea. Mi madre se negó directamente. No, ¿y qué si te desmayas de dolor? Pasé por lo mismo cuando di a luz. Las personas malcriadas solo están siendo dramáticas, entonces simplemente pausa el parto por ahora, espera hasta que Lisa recupere sus fuerzas y pueda dar a luz de nuevo, pase lo que pase. Absolutamente no haremos una cesárea. Mamá agitó la mano con desdén como si fuera la máxima autoridad. Finalmente entendí por qué la gente dice que la ignorancia es realmente aterradora. Esta es realmente la primera vez que escucho que el parto se puede pausar. Yo debería estar agradecida de haber vivido tanto tiempo, no es menos que un milagro. Sin embargo, mamá realmente es rica, reservó directamente toda la sala de partos, lista para que mi cuñada diera a luz en cualquier momento. Todos se quedaron de pie, bebiendo agua y descansando, quejándose en voz baja de los diversos comportamientos extraños de mamá. ¿Cómo puede tu madre ser así? Esto aumenta el riesgo de muerte para la madre en trabajo de parto, porque no ha venido ni una sola persona de la familia de tu cuñada. Si no aparecen pronto puede que no lo logre. Somos médicos, no dioses. Si esta situación con mi cuñada se prolonga más, incluso con todas mis habilidades médicas, no podré salvarla. Su familia no contestó el teléfono. Si no les importa, ¿por qué debería importarle a mi mamá? Me burlé pensando que podría estar atrapada con este parto todo el día. El bebé comenzó a moverse a las 6 de la mañana, pero ahora son las 11 y no ha habido ningún movimiento en absoluto. ¿Podré salir del trabajo a tiempo a las 6 esta tarde? Esa es la pregunta. Sam se apoyó contra la pared, luciendo exhausto. Ya estoy aterrorizado del matrimonio. Miré a Sam, el alma desafortunada que, como yo, lo pasó mal en nuestras vidas pasadas, porque estuvo involucrado en la cirugía de cesárea conmigo. Como resultado, su hermano, en un ataque de furia médica, lo apuñaló directamente en la arteria carótida con un cuchillo de fruta. La sangre brotó, manchando instantáneamente su bata blanca de rojo. Ese día, todos los médicos y enfermeras del hospital fueron voluntariamente al banco de sangre para donar sangre. Teníamos el mismo tipo de sangre, pero aún así no pude salvarlo. Mi hermano mató a alguien con un cuchillo, pero mi madre gastó dinero para resolver el asunto. Los padres de Sam lo tuvieron tarde en la vida y esperaban que finalmente ingresara a la escuela de medicina para poder disfrutar de sus últimos años en paz, pero nunca esperaron un desastre tan repentino. Este incidente fortaleció aún más mi determinación de priorizar mi propia seguridad, salvando vidas y ayudando a los heridos. Mi hermano finalmente despertó y vio a mi cuñada en la camilla de parto. Me dio tanto asco que casi vomitó.
¿Por qué no ha salido todavía? ¿No se supone que dar a luz es fácil para las mujeres? Estas palabras hicieron que Kevin y Sam se sintieran particularmente incómodos, y no pudieron evitar desafiar a su cliente. Dar a luz nunca ha sido una tarea fácil para las mujeres. Como esposo, debes ser considerado con tu esposa. Todas las madres son verdaderamente extraordinarias, no debes devaluar el valor de tu esposa. Tratar de razonar con mi hermano es como tocarle el laúd a una vaca. Miré a mi madre, que estaba absorta en su teléfono, escuchó todo pero no dijo nada. Ha malcriado a mí. Hermano hasta un grado extremo. Si nace mi sobrino, las cosas realmente se saldrán de control. Los ojos de David se movieron entre Kevin y Sam, su ira hirviendo. Porque hay un médico hombre, no quiero que un médico hombre atienda el parto de mi esposa. ¿Qué les pasa a ustedes los hombres, porque tienen que convertirse en ginecólogos? No son más que pervertidos. Sam estaba tan furioso que rechinaba los dientes, luciendo como si estuviera a punto de comenzar una pelea con mi hermano. Rápidamente lo agarré. Si realmente se peleaba con mi hermano, el magro sueldo de interno no alcanzaría para cubrir los daños que mi hermano exigiría. Hermano, son los mejores internos y médicos clínicos del departamento de obstetricia y ginecología. No hay necesidad de una discriminación tan fuerte. Resulta que ninguna buena acción queda sin castigo. David se dio la vuelta y comenzó a regañarme. Tu cuñada está justo frente a ti. ¿Estudiaste para nada? ¿No sabes cómo ayudar a tu cuñada a dar a luz? Casi me llevo a la risa y la frustración. Simplemente no había manera de razonar con él. La sala de partos tenía un fuerte olor a sangre y David se quejaba de todo. No puedo soportar estar en este lugar ni un minuto más. Justo cuando estaba a punto de irse, su cuñada se despertó. Tan pronto como se despertó, las lágrimas corrieron por su rostro y agarró la mano de David. Cariño, realmente no puedo hacer esto más. Por favor, déjame tener una cesárea. Estoy siendo atormentada hasta la muerte por esto. Bebé. Mi hermano con impaciencia se sacudió la mano de mi cuñada y se puso del lado de mi madre. ¿Por qué estás siendo tan dramática? Eres la única mujer que ha dado a luz. ¿Por qué necesitas una cesárea? ¿Quién está en la sala de operaciones? ¿Es tu padre o tu madre quien te realiza la cesárea? 3 frases para calentarla todo el día. Confronté directamente a mi cuñada y la hice llorar. El monitor mostró que su frecuencia cardíaca era extremadamente inestable. David, Lisa, se han casado con el hombre equivocado, son unos completos cabrones, no les importa mi vida en absoluto. ¿Cómo podría mamá tolerar que alguien maldiga a su hijo? Se puso de pie y abofeteó a su cuñada. Si te digo que tengas un hijo, ten un hijo. Deja de decir tonterías. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi hijo? No lo olvides, aceptaste 1 millón como precio de la novia cuando te casaste. Ahora eres parte de esta familia y tener hijos es tu deber. Al mencionar el precio de la novia otra vez, su cuñada se quedó en silencio, pero aún así se sintió agraviada porque ni siquiera vio ese millón. Fue directo a la cuenta bancaria de su hermano. Nosotras, las parteras, nos quedamos como espectadores viendo una telenovela cursi. Sam me susurró al oído. Pensé que los chismes en el trabajo ya eran lo suficientemente explosivos, pero nunca esperé presenciar una escena tan extraña hoy. Este trabajo se vuelve cada vez más interesante. Mi cuñada seguía llorando y mi madre se estaba impacientando de nuevo. ¿Puedes dejar de llorar? Es solo mala suerte. Date prisa y consigue la oxitocina. Tengo prisa por sostener a mi nieto. La anestesia es demasiado cara para gastar dinero en ella, pero la oxitocina se gasta sin ella. Dudé, pero con este parto inducido, el dolor de mi cuñada se duplicó. No había otra opción, mi madre lo había pagado, así que le inyecté la inyección en el bajo vientre. En 5 minutos el movimiento fetal se hizo evidente y la cuñada recuperó la fuerza para dar a luz. Pero después de media hora, la cabeza del bebé seguía sin salir. El sangrado era abundante, así que necesitábamos sangre del banco de sangre. En ese momento, los familiares de la cuñada llegaron apresuradamente. Una multitud entró corriendo a la sala de partos y no pudieron ahuyentarlos. Todos estaban indiferentes. ¿Y qué si había gérmenes? Aún no estaba claro si el niño podría nacer o si la persona sobreviviría. En cuanto mi madre vio a su cuñada, empezó a lanzar todo tipo de acusaciones. Tu Lisa es tan pretenciosa e inmadura, insistiendo en una cesárea. Nadie conoce a una hija mejor que su madre. La madre de la cuñada dijo con mucha seguridad, nuestra Lisa no pedirá cesárea, desde pequeña le he enseñado que todas somos mujeres y todas damos a luz, así que no hay necesidad de cesárea. Qué feo es una cicatriz extra en la barriga, ¿no?
La madre de mi cuñada le sonrió a mi madre con una expresión especialmente aduladora, tratando deliberadamente de complacerla. Nunca tuve grandes expectativas para la familia de mi cuñada en primer lugar, y efectivamente, resultaron ser egoístas hipócritas. Directamente destrocé la hermosa fantasía de la madre de mi cuñada. Mi cuñada actualmente no puede dar a luz de forma natural, lo que ha puesto su vida en peligro crítico. Es probable que tanto la madre como el niño no sobrevivan. Al escuchar que tanto la madre como el niño no pudieron salvarse, la familia materna se quedó atónita. Comenzaron a discutir directamente. La madre de la cuñada se apretó el corazón con dolor. El padre de la cuñada bajó la cabeza en silencio y el hermano menor de la cuñada corrió hacia mi madre con una actitud amenazante. «Devuélveme a mi hermana. ¿Cómo pudo mi maravillosa hermana morir así?» Mi madre no lo malcrió en absoluto y directamente lo abofeteó. «Se está muriendo, aún no está muerto, no llores en el funeral equivocado». El hermano menor de la cuñada, Jack, dejó de llorar de inmediato como si nada hubiera pasado. Fui a buscar a mi hermano para jugar, todavía diciendo descaradamente: «Así que todavía estás dando a luz, no es nada grave, no hay necesidad de que me preocupe en absoluto». Me froté la frente con impotencia, agradecida de que no fuera mi hermano. De lo contrario, preferiría no tener este hijo en absoluto y lidiar con el primero. Kevin y Bella estaban ocupados deteniendo el sangrado y encontrando un punto de salida para mi cuñada, ayudándola a través de un parto natural. Sam estaba cerca, vigilando los datos del instrumento. Solo yo me estaba divirtiendo más, porque si la salvábamos o no, era una causa perdida. Desde el momento en que supimos que era un bebé macrosómico, estaba destinado a ser un callejón sin salida. Bella no pudo soportarlo más e instó severamente: «La madre está en estado crítico ahora, debemos realizar una cesárea de inmediato, o la madre y el bebé se perderán». Ya lo había dicho una vez, pero nadie me escuchó. Ahora todos lo oyeron, pero seguían dudando entre una cesárea y un parto natural, sin darle mucha importancia a la vida de mi cuñada. Mi madre reaccionó como si se enfrentara a un enemigo mortal al oír las palabras «cesárea». ¿Por qué una cesárea? Todas pueden dar a luz de forma natural, porque es ella la única que no. Creo que su hospital solo quiere sacarme más dinero. Bueno, miren a la preciosa hija que han criado. ¿Se va a morir sin una cesárea? Solo entonces la madre de mi cuñada tuvo un momento para ver cómo estaba su hija. No pudo evitar quedarse sin aliento en shock e intentó razonar con mi madre, suegra. Las palabras pueden ser bruscas, pero el razonamiento es sólido. Si realmente no puede ser un parto natural, no hay otra opción. ¿Qué tal una cesárea? Dijiste que el bebé comenzó a moverse a las 6 de la mañana, y ya es la 1 de la tarde, incluso terminamos de comer y vinimos a casa, y el bebé aún no ha nacido. Es realmente inesperado que la razón detrás de la pérdida de contacto fuera por almorzar al mediodía. Mamá inmediatamente saltó y comenzó a gritar: «Nada de cesárea, dije que los bebés nacidos naturalmente son más inteligentes». Pandilleros. Kevin y yo nos quedamos viendo el programa, casi muertos de risa con los comentarios de mi madre. Un parto natural no es necesariamente más inteligente, pero si mi cuñada hubiera tenido un parto natural, el bebé podría haber muerto. La paciencia de Kevin se estaba agotando. No hay base médica para afirmar que el parto natural hace a los niños más inteligentes. No crean esas tonterías. Si no hacemos una cesárea ahora, será demasiado tarde. Los niños nacidos por cesárea tampoco son más inteligentes. Mi madre se empecinó, incluso más que antes. La madre de mi cuñada dudó un poco, pero podría poner en peligro la vida de Lisa. En ese caso, hagamos la cesárea. Mi madre, disgustada, miró a la madre de mi cuñada. La cesárea está bien, pero después de que nazca el bebé, deben divorciarse. La casa, el coche y los regalos de compromiso deben ser devueltos, o los demandaré por fraude matrimonial. Una cesárea está bien, pero después de que nazca el bebé, deben divorciarse. La casa, el auto y los regalos de compromiso deben devolverse, o los demandaré por fraude matrimonial. Una cesárea está bien, pero después de que nazca el bebé, deben divorciarse. La casa, el auto y los regalos de compromiso deben devolverse, o los demandaré por fraude matrimonial. Tan pronto como se mencionó la devolución de los regalos de compromiso, la madre de mi cuñada se quedó en silencio de repente. Después de dudar y titubear, todavía se negó a la cesárea. Habíamos esperado este resultado durante mucho tiempo, pero no teníamos más remedio que hacer todo lo posible para ayudar a mi cuñada a dar a luz, aunque sabíamos que era imposible para ella dar a luz de forma natural. Quiero ver a mi mamá.
mi cuñada tenía tanto dolor que no le quedaban fuerzas, se agarró a la barandilla tratando de invocar el amor maternal separado de ella por la cortina. Tía, mi cuñada dice que quiere verte, asomé la cabeza por detrás de la cortina, la madre de mi cuñada rápidamente agitó la mano, no hay necesidad de verla. Dile que se concentre en dar a luz, no hay necesidad de gritar sin razón, poder casarse con David es su bendición, debería apreciarla. Esto sonó algo indiferente a si mi cuñada vivía o moría. Me giré para mirar a mi cuñada y la vi luchando por incorporarse. Usando todas sus fuerzas para gritar, quiero una cesárea. La madre de mi cuñada rápidamente apartó la cortina y entró, frunció el ceño ante la escena sangrienta en la cama de parto. ¿Qué cesárea? ¿No puedes ser un poco más sensata? Si realmente tenemos que devolver el precio de la novia, estarás satisfecha entonces, ni siquiera pienses en tu familia. Tu hermano nació por cesárea en el acto, y mira qué tonta resultó. La madre de mi cuñada terminó de hablar y se fue, sin importarle en absoluto si pondría en peligro la vida de mi cuñada. Llegó otra contracción, y había estado completamente dilatada por un tiempo, pero el bebé simplemente no bajaba. Observé fríamente sin sentir nada más que aburrimiento y ni una pizca de lástima por ella. Sam vio como la saturación de oxígeno en sangre bajaba e incluso los signos vitales de mi cuñada comenzaban a disminuir. Les recordó nuevamente, los signos vitales son inestables, si no lo hacemos y hacen una cesárea pronto, puede que ni siquiera podamos salvar la vida de la madre. Si la madre muere, ¿cree que el niño aún puede sobrevivir en el útero? Me quedé esperando noticias, sosteniendo el formulario de consentimiento para la cesárea. Después de unos segundos de silencio, la madre de mi cuñada de repente mostró un poco de conciencia. Después de luchar internamente durante mucho tiempo, ansiosamente agarró mi mano y dijo, entonces hagamos la cesárea. Salvar a mi hija es la prioridad. La madre dio un paso adelante y empujó a la madre de mi cuñada a un lado, luciendo algo disgustada. No hay cesárea. No estoy de acuerdo. Viendo la escena, bostecé de aburrimiento. Realmente no sé cuánto tiempo van a discutir sobre parto natural versus cesárea. La madre de mi cuñada también se agitó y replicó, si algo le pasa a mi hija, lucharé contigo hasta la muerte, lucharé hasta la muerte, luego pagaré 2 millones por su vida. Si da a luz a mi nieto, incluso si ella muere, habrá valido la pena. Si ella no muere y el niño no nace, todos irán a la cárcel. Con un gesto de la mano, mi madre sacó un cheque de su bolso y se lo tiró a la madre de mi cuñada. Tener una madre tan analfabeta y sin ley es realmente otra cosa. Si no lo supiera mejor, pensaría que es dueña de la prisión. No me extraña, después de todo, el dinero hace a la gente arrogante. No, sigo pensando que deberíamos hacer una cesárea. Salvar a mi hija es la prioridad. Después de todo, una vida humana está en juego. La madre de mi cuñada tomó el bolígrafo de mi mano y se preparó para firmar el formulario de consentimiento. Mamá corrió hacia adelante. Me arrebató el formulario de consentimiento de la mano y lo rompió en pedazos. Una hija casada es como agua derramada. Lisa ahora es parte de mi familia. No es su lugar como su familia biológica tomar decisiones por nuestro hogar. Sin cesárea no hay cesárea. Ni siquiera pienses en hacerle daño a mí nieto. El comportamiento arbitrario y dictatorial seguramente causará descontento. La madre de mi cuñada y mi madre se pelearon por el tema de la cesárea versus el parto natural. Caminé a través de la cortina. Miré a mi cuñada sufriendo en la cama del hospital y luego miré a las dos personas discutiendo acaloradamente afuera. No pude evitar suspirar. Sam también tenía una expresión preocupada. Si esto continúa, seguramente todos morirán. Es difícil incluso salvar una sola vida. Una discusión sin sentido, pero fue precisamente lo que llevó a mi cuñada al borde. Judy, vigila de cerca lo que sucede fuera de la cortina. Me preocupa que algo pueda salir mal. Bella, mientras estaba ocupada recibiendo, no se olvidó de recordármelo. Asentí y caminé fuera de la cortina para continuar viendo cómo se desarrollaba la discusión. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, y fue solo cuando el padre de mi cuñada no pudo soportarlo más que los obligó a hacer una tregua. David y Jack todavía estaban sentados en el sofá, disfrutando plenamente de sus videojuegos. Era como si la persona acostada en la cama de parto dando a luz a su hijo era alguien completamente insignificante. La madre de mi cuñada no pudo ganar la discusión con mi madre, por lo que solo pudo secarse las lágrimas y sollozar. Después de todo, ese es mi hijo, un pedazo de mi propia carne y sangre. El padre de mi cuñada todavía estaba al margen haciendo comentarios sarcásticos. No es gran cosa, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Cuando llegué escuché que había una mujer que no podía dar a luz de forma natural y quería una cesárea.
estaba tan ansiosa que estaba a punto de saltar del edificio. Pero nuestra Lisa está soportando el dolor y siguiendo adelante con un parto natural, solo demuestra que nuestra hija es mucho más fuerte que esa mujer y definitivamente podrá dar a luz con éxito. Este tipo de consuelo sonaba extraño, incluso un poco sarcástico, estaba demasiado avergonzado para señalarlo, pero no pude contenerme más. Esa mujer que quería una cesárea porque no quería un parto natural y amenazaba con saltar era mi cuñada. Yo apenas había sacado un pie cuando mamá me jaló hacia atrás. No es que Lisa lo tolerara, simplemente nadie había considerado sus sentimientos. El papá de mi cuñada también estaba aturdido en este punto, rascándose torpemente los pocos cabellos que le quedaban en la cabeza. ¿Qué hacemos ahora? Mamá se cruzó de brazos y habló burlonamente. Lisa es una malcriada. Todas dimos a luz de esta manera antes y nunca pasó nada. Siempre le gusta sacar a relucir las dificultades del pasado como si fueran algo de lo que enorgullecerse. Casi olvido que mi mamá es el tipo de persona que crea dificultades donde no las hay. Ahora que las condiciones han mejorado, cualquiera que pueda tener una cesárea puede tenerla, pero ella es supersticiosa y cree que una cesárea hará que el niño sea estúpido. Hizo que mi cuñada eligiera un dolor insoportable en lugar de un dolor prolongado o de corto plazo. También lo dije sin rodeos. Señaló porque aquellos que no han sido vistos ya han muerto por un parto difícil. Mi madre me lanzó una mirada fulminante, regañándome por interrumpir. En un abrir y cerrar de ojos, comenzó a hacer declaraciones duras de nuevo. Debes tener un parto natural. Proteger a mi nieto es lo más importante, es mejor si Lisa sobrevive, pero si no lo hace, que así sea. La madre de mi cuñada no se iba a quedar atrás, casi sacando un cuchillo. No, cesárea, tiene que ser una cesárea por aquí todavía. Estaban debatiendo entre parto natural y cesárea. Mientras tanto, Kevin salió de detrás de la cortina, con las manos cubiertas de sangre y respiró hondo. El sangrado abundante de la madre se ha detenido, el sangrado se detuvo, y todos respiraron aliviados. Bajé la mirada. Solo porque el sangrado abundante se detuvo no significa que el bebé pueda nacer. Que el Bodhisattva nos bendiga y asegure que mi nieto nazca sano y salvo. Mi madre juntó las manos en oración. Todo lo que puedo decir es que Buda nos salva a los tontos. Al segundo siguiente Bella levantó la cortina y dijo con urgencia, ya no podemos escuchar los latidos del corazón del bebé. Si esto se prolonga, tanto la madre como el niño morirán. En ese momento, la alegría se convirtió en tristeza, y mi madre se sentó directamente en el suelo, llorando y haciendo una escena. No me importa, debes salvar a mi nieto cueste lo que cueste, de lo contrario, te haré pagar. Fue aterrador. Pensé que mi madre se había apoderado del guión de un director ejecutivo dominante y nos haría pagar a todos con nuestras vidas. Me encontré completamente sin palabras y me di la vuelta para entrar y ayudar con el parto, pero mi madre me agarró. Judy, no importa qué. Encuentra una manera de salvarlos a ambos. Soy médico, no mago. Un bebé macrosómico debe nacer por cesárea. Te lo dije hace mucho tiempo. Mi madre estaba tan furiosa que me abofeteó delante de todos. Apreté los dientes, obligándome a contener mi dolor, fingiendo estar tranquila. Aunque sé que a mis padres no les importo en absoluto, sigo sintiéndome triste, pero ahora estoy realmente desconsolada. Eres inútil, todo ese estudio fue en vano, ni siquiera puedes salvar a una persona. Mi madre me pinchó la cabeza con el dedo. Disgustada de haberla avergonzado, no pude evitar burlarme por dentro. Dar a luz de forma natural a un bebé macrosómico es como beber paraquat. Pensar que puede sobrevivir es simplemente una quimera. Sam notó mi angustia y me llevó detrás de la cortina para ayudar con el parto. El latido del bebé no había desaparecido, simplemente no se había detectado momentáneamente. Los instrumentos detectaron que el latido fetal se debilitaba gradualmente si el bebé no nacía pronto. Realmente se convertiría en un mortinato. Es un tormento para todos. Emite el aviso de condición crítica. Realmente he hecho lo mejor que pude. Sam negó con la cabeza, su ropa ya empapada de sudor. Es inútil, no es como si no los hubiéramos emitido antes. De 6 hasta ahora. Los avisos de condición crítica que hemos emitido son casi al por mayor, pero aún así, a la gente fuera de la cortina todavía no le importaba. Estaba hablando del aviso de condición crítica del niño. Si está atrapado en el cuello uterino durante demasiado tiempo y no puede nacer, no es de extrañar que muera, añadí. Sam miró a Bella para buscar su opinión. Bella asintió, salió de detrás de la cortina y la madre, que había estado esperando ansiosamente la llegada de su nieto momentos antes, rompió a llorar al escuchar las malas noticias sobre su nieto. Lisa, maldición, solo te satisfaces cuando has matado a mi nieto. Detrás de la cortina, la cuñada, que había estado inconsciente, abrió de repente los ojos.
Parecía como si el sobrino en el útero pudiera escuchar la conmoción afuera, a medida que sus movimientos se volvían cada vez más intensos, podría ser que estuviera ansioso por salir. Me temo que no saldrá. El repentino movimiento fetal tomó a mi cuñada con la guardia baja y con cada dilatación del cérvix, sus gritos eran continuos, pero aún así, no había señales de que la cabeza de mi sobrino emergiera. De hecho, el movimiento fetal fue tan intenso que hizo que mi cuñada se desmayara de dolor nuevamente justo después de despertar. Un parto natural con un bebé macrosómico y sin anestesia, es como apilar todos los beneficios de la muerte. Incluso entró en estado de shock. La situación sucedió tan repentinamente. Sam y yo estábamos tratando de salvar a mi cuñada, mientras Kevin y Bella hacían todo lo posible por presionar, tratando de ayudar a que el bebé saliera por sí solo. Estábamos completamente abrumados, y encima de eso, tuvimos que escuchar a la madre fuera de la cortina quejarse sobre el parto natural. Pusieron a mi cuñada en un respirador, pero su respiración se volvió cada vez más débil, incluso sus pupilas se habían dilatado, estaba a punto de convertirse en un caso de una vida perdida y 2 muertes. Salté a la camilla de partos y comencé a realizarle RCP a mi cuñada, pero las lecturas del monitor seguían sin mostrar cambios. Estábamos tan ansiosos que los 4 sudábamos profusamente. El bebé simplemente no venía, sin importar cuánto lo insistiéramos, así que los 2 tuvieron que dejar lo que estaban haciendo. Bella levantó apresuradamente la cortina, se acercó a mi madre e intentó razonar con ella, diciendo: «La situación es realmente crítica». En este momento la madre ha entrado en shock y el latido del corazón del bebé es débil. Una cesárea es absolutamente necesaria. Si está de acuerdo, podemos contactar al quirófano de inmediato para que nazca el bebé. Cualquier retraso adicional y es posible que no podamos salvar ni a la madre ni al niño. Después de escuchar lo que dijo Bella, mamá todavía agitó la mano con desdén. No hay necesidad de decir más, solo opten por un parto natural. No creo que si no tengo un parto natural, no podré dar a luz al bebé. Su hospital solo quiere ganar más dinero conmigo. Era de esperar, ni siquiera estaba sorprendido. Sam es una persona de emociones fuertes y no pudo contenerse en absoluto, salió corriendo a regañar a alguien, pero lo detuve. Si ella quiere pensar de esa manera, no hay nada que podamos hacer. También podríamos hacer nuestro mejor esfuerzo y dejar el resto al destino. La vigilancia ha estado grabando todo el tiempo, y está claro que hemos estado sugiriendo una cesárea todo este tiempo. Es solo que los miembros de la familia no están dispuestos. Después de que lo persuadí así, Sam también se calmó. Todo lo que podemos decir es, dejemos de lado el complejo de Salvador y riamos del destino de los demás. Porque mi cuñada permaneció inconsciente, el bebé no pudo nacer de forma natural y nos quedamos atrapados esperando. Mientras esperábamos, seguí escuchando a mi madre quejarse de que Lisa es una gafe, que está tratando deliberadamente de hacer sufrir a nuestra familia. Ustedes están aún menos calificados para ser médicos, qué pésimas habilidades. Los 4 ni siquiera pueden asistir en el parto de un bebé, no sé para qué sirven. Lo tratamos como el ladrido de un perro y no lo tomé a pecho. Molesto por el constante regaño, decidí simplemente seguirle la corriente. Sí, da igual. Descontento con mi actitud, enfadado intentó echarnos a los 4 médicos de la sala de partos, pero en cuanto abrió la puerta se topó con Mia, la jefa del departamento de obstetricia y ginecología. Al ver que casi nos chocamos, la jefa me sujetó rápidamente y dijo: «¿Qué pasa aquí? Ten cuidado al caminar». Antes de que pudiera hablar, mi madre, con su aguda intuición, se me adelantó y empezó a regañarnos. «Tu directora Mia del departamento de obstetricia y ginecología, cierto, todo tu personal es incompetente y carece de ética profesional. Toma a mi hija Judy, por ejemplo». Ella incluso se atrevió a contestarme, la directora, que había estado un poco enfadada. Momentos antes se quedó en silencio de inmediato. Me miró consciente de que mi madre era la que causaba problemas. Mi madre me empujó a un lado, se acercó a la directora Mia y le tomó la mano. «Directora Mia, mi nuera está teniendo dificultades con un parto natural. Han sido las 6 de la mañana hasta las 2 y aún no ha dado a luz. ¿Podría ayudarme a nacer?». Justo cuando la directora estaba a punto de aceptar, la detuve rápidamente. «Espere un momento. La futura madre tiene 40 semanas de embarazo, pero el feto es demasiado grande, pesa 5,5 kilogramos. También ha experimentado sangrado abundante antes, junto con dificultades respiratorias y síntomas de shock. Ya la hemos salvado del borde de la muerte varias veces. Espero que la directora Mia considere esto detenidamente, ya que no fue un asunto menor. No quiero que mi madre la critique antes de jubilarse y que tenga una mancha en su historial. Nazca o no, el niño morirá de todos modos.
Al verme impedir que la directora naciera, mi madre me dio otra palmada en el brazo. Judy, la que está en la cama de parto es tu propia cuñada, ocúpate de tus propios asuntos, si dices una palabra más, te callaré la boca de un golpe. No tuve tiempo de explicar cuando la enfermera corrió apresuradamente la cortina y nos gritó: la condición de la madre se está deteriorando. No había tiempo para dudas ni segundas ideas. La directora mía se puso un uniforme quirúrgico verde, lo desinfectó y nos condujo a los 4 a la sala de partos. También instruyó a las enfermeras para que despejaran el área, asegurándose de que todo el personal no esencial fuera retirado. Incluso a través de una puerta cerrada, todavía podía escuchar el sonido de mi madre y la familia de mi cuñada discutiendo: ninguno de ustedes, miembros de la familia James, son buenos, solo se preocupan por el nieto, no por mi hija. ¿Es su hija tan preciosa? Mi nieto es el más importante. El ruido era tan molesto que la enfermera jefe me llamó para calmar a la familia y evitar que molestaran a la madre en trabajo de parto. Al verme salir, los ojos de mi madre estaban llenos de desdén. ¿Qué? Tu director descubrió que eres incompetente y te envió de regreso. El director me pidió que te dijera que en esta situación, definitivamente no podemos salvar a ambos, tenemos que prepararnos para lo peor y salvar a uno. Lo dije todo de una vez, esperando su reacción. Aparte de mi madre, que insistió firmemente en salvar al bebé, todos los demás estaban indecisos. Vi pasar el tiempo en mi reloj, segundo a segundo. La voz de mi cuñada dentro de la habitación también era extremadamente miserable, como si estuviera soportando algún tipo de tortura. Mi madre y la madre de mi cuñada casi se pelean de nuevo, empujándose y apretándose. Salven al niño, quiero a mi nieto, no salven a la madre. Las dos familias están en un punto muerto y no hay nada que pueda hacer más que esperar así. De todos modos, si esto se prolonga, no es mi vida la que está en juego. Mi madre tiene un temperamento fuerte y la madre de mi cuñada no estuvo de acuerdo con ella. En un ataque de ira, golpeó a la madre de mi cuñada y dijo: salva a la madre, sálvame el culo, ¿cómo puede ser tan valiosa como mi nieto? Solo quieres dinero, ¿no? Una vez que nazca mi nieto, te daré otro 1.000.000, ¿qué te parece? Entonces, ¿esto se considera una amenaza abierta? La madre de mi cuñada lo pensó y sintió que lo que dijo mi madre no era del todo sin razón. Una hija puede ser reemplazada, pero si se pierde $1.000.000, se pierde de verdad. Entonces, salva al niño. Solo podemos culpar a Lisa por su mala suerte. La madre de mi cuñada suspiró y bajó la cabeza. Nadie más dijo nada más. La vida de mi cuñada no importaba mucho a sus ojos. Asentí y entré para entregar el mensaje. Mi cuñada en la camilla de parto todavía estaba agarrada a las barandillas y empujando con todas sus fuerzas sin darse cuenta de que todos ya se había dado por vencida con ella. Cuñada, mamá me pidió que te dijera que solo uno puede salvarse en este parto, y han elegido salvar al bebé. Tu propia familia siente lo mismo. No creen que valgas $1.000.000 y te ven como nada más que una herramienta para tener hijos. Me paré frente a ella, mirándola con cierta impotencia. Mi cuñada se calmó de repente, mirándome con los ojos muy abiertos, su cabello ya empapado de sudor y pegado a su cara. ¿Qué dijiste? Están salvando al bebé, asentí, y de repente perdió toda energía, acostada en la camilla de parto y riendo, haciendo que su herida comenzara a sangrar. El bebé, que ya había comenzado a coronar, se retiró adentro. El director y Bella me miraron con un dejo de reproche. El rostro de mi cuñada estaba mortalmente pálido, y el intenso dolor desde abajo la hizo fruncir el ceño con fuerza. Ahora finalmente veo los verdaderos colores de mi suegra. ¿De qué sirve verlo claramente en nuestro pasado? Vida, ella me mató y aún así terminamos amándonos profundamente. Ella extendió la mano y agarró mi mano, sus ojos se llenaron de lágrimas. Judy, ¿sabes cómo te he tratado antes? Por favor, sálvame. No, salva a la madre, definitivamente salva a la madre. Sonreí sin decir una palabra. ¿Qué me importa? En mi vida anterior, ella me acusó falsamente, me cortó los tendones y me vendió a un viejo soltero para tener hijos. Estuvo involucrada en cada uno de estos incidentes. Ahora quiere rogarme que la salve. En mi vida anterior, cuando luchaba por dar a luz en una pocilga, nadie vino a salvarme. Naturalmente, tampoco la salvaría en esta vida. No elegiré salvar al niño o a la madre. Lo que me viene a la mente son 2 vidas perdidas. Como un niño con discapacidades intelectuales solo sería una carga para vivir. Solo la muerte puede traer liberación. Salí de la sala de partos y le dije a mi madre que mi cuñada se había negado a priorizar al bebé e insistió en salvar él en cambio. Mi madre reaccionó de inmediato, parándose en la puerta de la sala de partos y gritando: Lisa, no tienes conciencia, llevaste al bebé 10 meses y quieres salvarte. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Si matas a mi nieto, mataré a toda tu familia. Esa sola frase logró ofender a toda la familia de mi cuñada.
y en ese momento, el $1.000.000 ya no importaba. Tengo miedo de tener dinero pero no una vida para disfrutarlo. La madre de mi cuñada cambió de opinión de inmediato. Salven a la madre, lo que diga mi hija es correcto, apúrense con la cesárea, cesárenme el pie, si dijo parto natural, entonces tiene que ser parto natural. Mi madre estaba tan enojada que miró furiosa y abofeteó a la madre de mi cuñada de inmediato. Al ver que su nuera estaba siendo intimidada, el padre del cuñado corrió y golpeó a mi madre. Con ese golpe mi madre inmediatamente se sentó en el suelo e hizo un berrinche: estás golpeando a la gente, ya no puedo vivir así. Tenemos que divorciarnos. Al escuchar que habían golpeado a su madre, mi hermano dejó de jugar y se levantó para ayudar. El hermano de la cuñada ni siquiera se molestó en despedir a su invitado y directamente comenzó a pelear con su compañero de juego. La escena era un caos total. Con miedo de salpicarme sangre, regresé rápidamente a la sala de partos para ayudar. Que peleen si quieren, cualquiera que interrumpa el orden del hospital será expulsado. El médico jefe también estaba algo preocupado por el bebé macrosómico. La cabeza del bebé era tan grande que se atascó en el canal de parto y no salía, lo que provocó una hemorragia masiva. Probablemente fue una oleada final de energía. Tanto mi cuñada como el bebé en su útero ejercieron fuerza juntos. La sangre era turbia con un toque blanco, lo que indicaba claramente una embolia de líquido amniótico. En este punto, parecía que realmente no había salvación para ella. Salven al bebé, la madre ya no se puede salvar. El médico jefe sintió una punzada de angustia y comenzó a presionar el abdomen de mi cuñada con todas sus fuerzas. Mi cuñada tenía tanto dolor que sus ojos estaban vidriosos y ya no podía emitir ningún sonido. Todos comenzaron a concentrarse en sus respectivas tareas. Y después de darse por vencidos con mi cuñada, comenzaron a actuar con más fuerza. La cabeza del bebé finalmente salió del canal de parto y mi cuñada, en agonía, abrió mucho sus ojos inyectados en sangre y gritó: «¡Date prisa!». El médico jefe estaba tan ansioso que el sudor le corría por la cara. El problema más crítico ahora es que el hombro está atascado a ambos lados del canal de parto. Originalmente pensé que la cabeza del bebé emergiendo significaba que lo peor había pasado. Ahora el hombro está atascado de nuevo. Es como chocar con otro gran obstáculo, una dificultad tras otra. A petición de la familia, los sentimientos de mi cuñada ahora son completamente ignorados. Sin anestesia, se realizó directamente una episiotomía de 5 centímetros de largo. Finalmente, nació mi sobrino gigante, de 12 libras, cubierto de sangre y líquido amniótico, con extremidades largas que no se parecían en nada a un recién nacido. Qué lástima que no se pudriera en el útero. No me arrepiento porque ni siquiera lloró una vez desde el momento en que nació. El médico jefe y yo finalmente respiramos aliviados. Luego nos giramos para mirar el reloj electrónico en la pared. Hora de nacimiento: 15 de agosto de 2024, 3:07. 4 de la tarde. La enfermera ni siquiera pudo levantar a un bebé tan grande y tuvo que confiar en Kevin para que lo ayudara a llevarlo a la báscula. 13 libras 2 onzas, un niño, pero este bebé no está llorando. La enfermera parecía desconcertada, incapaz de sostener al bebé correctamente. Así que hizo que Kevin lo sostuviera en su lugar. Vi cómo mi cuñada cerró los ojos por completo y dijo con calma: «Mira si todavía hay aliento». Esa frase envió un escalofrío por el columna vertebral de la enfermera. Kevin intentó comprobar si respiraba y solo entonces se dio cuenta de que el cuerpo del bebé ya se había enfriado. Intentó realizar RCP y el director volvió a mirar el reloj electrónico. Hora de la muerte: 3:08:06 de la tarde. 15 de agosto de 2024, nacido y muerto al mismo tiempo. Este es el destino. Habiendo renunciado al niño, Sam y Kevin todavía estaban haciendo todo lo posible para salvar a su cuñada. El monitor cardíaco junto a ellos mostró una línea plana, pitando constantemente. En el momento en que nació mi sobrino, el corazón de mi cuñada ya se había detenido. La cama de parto estaba manchada con la sangre de mi cuñada, goteando al suelo. Ella realmente había experimentado la agonía de desgarrarse afuera. Mi madre y su familia todavía estaban esperando noticias. No tuvimos más remedio que empujar a mi cuñada, cubierta con una sábana blanca, y sacar a mi sobrino sin vida para enfrentarlos. Al enterarse de que tanto mi cuñada como mi sobrino se habían ido, mi madre se desplomó. Después de un momento volvió a llorar y gritar: «Imposible, la adivina dijo que mi nieto tiene cara de noble, no puede morir, estás celoso de mi nieto, mataste a mi nieto». Mi madre se sentó en el suelo, agarrando mi bata blanca y gritando. Estaba tan molesto que la ignoré directamente. ¿Alguna vez has considerado que un bebé de 13 libras no puede nacer de forma natural? Las muertes de mi sobrino y mi cuñada fueron causadas por tu egoísmo. Tú eres el asesino, y esta es tu retribución. Esta vez, finalmente me mantuve firme y dejé a mi madre sin palabras. La familia de la cuñada era mucho más razonable que mi madre y se desmayó de tanto llorar.
mi hermano se paró junto a la cama móvil, incapaz de reunir el coraje para levantar la tela blanca que cubría a su esposa, murmurando para sí mismo: ¿cómo podía estar muerta? Mi mamá dijo que se suponía que dar a luz. Sería fácil, esposa, me equivoqué, por favor regresa, el cariño tardío es más barato que la hierba. Los cuerpos de mi cuñada y mi sobrino fue enviado a la morgue y mi madre no dejaba de gritar: preciado, precioso, en tu vida pasada, precioso. Me arruinaste, no me culpes por no dejarte nacer en esta vida, me obligaste a hacer esto. En el piso subterráneo, el sonido del llanto y los lamentos continuó, pero papá nunca apareció. Los 4 finalmente pudimos tomar un descanso, ducharnos en él salón y cambiarnos con ropa limpia. Después de un largo día finalmente salí del trabajo a tiempo a las 6 de la tarde, después de quitarme la bata blanca, todavía tenía que ir a verificar la situación en la morgue del hospital. Escuché que cuando mi madre vio el cuerpo de su sobrino, trató de levantarlo pero era demasiado pesado y lo dejó caer directamente. Se culpó a sí misma, diciendo que probablemente debería haber tenido una cesárea, y luego lloró hasta que se desmayó. Después de estar un rato en la sala del hospital, me desperté y fui a la morgue a llorar. Cuando me vio venir, parecía que quería estrangularme. Judy, maldita sea, eres tú quien mató a tu cuñada y a tu sobrino, deberías pagar con tu vida, ¿no fuiste tú quien se negó? La cesárea, dije fríamente mirándola fijamente. Mi madre inmediatamente se quedó en silencio y continuó llorando mientras sostenía el cuerpo de su nieto. El guardia de seguridad que vigilaba la morgue también parecía preocupado. Nunca había visto a una persona tan terca. Volví a descansar solo, y en el momento en que me acosté en la cama, sentí lo maravilloso que era renacer. Al día siguiente, cuando fui al hospital, sentí como si el cielo se hubiera caído. Mamá estaba persiguiendo a Bella, Kevin y Sam, quienes habían ayudado a nacer a mi cuñada el día anterior, por la sala de maternidad con un hacha, y en ese momento, yo estaba parado justo en la entrada de la sala de maternidad. Ella me vio, levantó el hacha y cargó hacia mí. Le hice una señal a la enfermera jefe para que dispersara a la multitud y comencé a jugar al escondite con ella. Judy, debo haber tenido la peor suerte en 8 vidas para darte a luz, solo estás aquí para cobrar una deuda, devuélveme a mi nieto, ese es el nieto que he estado esperando durante 10 meses. Mi madre la había perdido por completo, sus ojos fijos solo en nosotros 4, persiguiendo y cortando a quien quiera que atrapara. El hospital puede que no nos proteja, pero definitivamente protegerá el costoso equipo médico que compró. El maldito acuerdo tácito se materializó en este momento, ya que todos se escondieron detrás del equipo en la sala de emergencias. Si mamá no hubiera sido ama de casa, seguramente habría tenido un lugar en la empresa de demolición. Las imágenes de vigilancia son una evidencia clara, mostrando que fue la madre quien tomó un hacha y destruyó por completo todo el equipo. Devuélvanme a mi nieto, hospital de corazón negro, ignoran las vidas humanas, gritó la madre, rompiendo un agujero en el piso del pasillo con un hacha, marcando un lugar. Los espectadores aún estaban confundidos, sin darse cuenta de lo que había sucedido. La madre, armada con un arma, irrumpió en el departamento de obstetricia y ginecología, causando una escena y amenazando con hacerse daño. Finalmente fue llevada por la policía a la vista de todos. El jefe del departamento de finanzas se apresuró a calcular el monto de la compensación en el departamento de obstetricia y ginecología. Mi madre estaba presente mientras estaba en la entrada del hospital. Los suegros de mi cuñada estaban causando una escena, sosteniendo el retrato de mi cuñada. Me senté con las piernas cruzadas en la entrada del hospital, exigiendo una explicación. Primer hospital ignora la vida humana, una muerte, 2 vidas. Quiero justicia para mi hija. Al escuchar esta noticia, todos volvieron la mirada hacia mí, porque la mujer en trabajo de parto es mi cuñada, y el que murió es mi sobrino. Los que causan el problema son mi madre y mi tía. Como pariente, parece que debería hacer algo. Primero fui al departamento de seguridad para obtener el vídeo de vigilancia de la sala de partos, lo guardé en una unidad USB y luego se lo di a Sam. Dejé que llamara a la policía y entregara la unidad USB a los oficiales mientras estaba en eso. Después de ver el vídeo, naturalmente quedará claro quién tiene razón y quién no. Después de lidiar con la vigilancia, tomé prestado un altavoz de la oficina de seguridad y se dirigió directamente a la entrada del hospital. Al verme salir corriendo del hospital, la madre de mi cuñada inmediatamente me miró con hostilidad. Todos somos parientes entonces, ¿por qué tuviste que matar a mi hija? No tienes ética médica, no eres apto para ser médico. Causaste que tu hermano perdiera a su esposa y causaste que yo perdiera a mi hija. ¿Por qué no te mueres simplemente? Estaba completamente desconcertado. Ellos eran los egoístas, valorando el dinero por encima de su propia hija. Ahora que mi cuñada está muerta, vienen al hospital a montar una escena. Al final, ¿no es todo cuestión de dinero?
Primero fueron todos ustedes quienes insistieron en salvar al bebé incluso sin anestesia. Segundo, el hospital emitió múltiples avisos de condición crítica, pero no los tomaron en serio, finalmente. La madre expresó claramente su deseo de priorizar su propia vida, pero ignoraron su decisión, lo que llevó a la pérdida de ambas vidas. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Por supuesto, es ustedes mismos, ya que se buscaron esto, deben asumir las consecuencias, no tiene nada que ver con nosotros, el personal médico hicimos lo mejor que pudimos. Cuando terminé de hablar, la policía acababa de llegar. Al escuchar mis comentarios racionales, no pudieron evitar levantar el pulgar, con testigos y grabaciones de vigilancia en la mano. Las esperanzas de mi madre y la familia de mi cuñada probablemente se verían frustradas. La policía determinó que el hospital no tenía la culpa. Fue el error de juicio de la familia lo que retrasó el tratamiento. El hospital, en un espíritu humanitario, compensó con 30.000 yuanes los gastos del funeral. Sin embargo, todo el equipo médico dañado por mi madre debe ser compensado íntegramente al precio original. Mi madre no tenía dinero, así que tuvo que pedirle a mi padre que interviniera, mi anciano padre, de quien no tenía idea de en qué estaba ocupado. Finalmente apareció y gastó 60 millones para aprender una lección. También convirtió a mi padre en un hombre pobre de la noche a la mañana. 2 días después, el 18 de agosto, que también era el Festival de la Muerte, el día 15 del séptimo mes lunar, resultó ser el día del funeral de mi cuñada y mi sobrino. Según las costumbres de nuestro pueblo natal, el ataúd tuvo que ser llevado a la carretera principal a las 5 de la madrugada para la procesión fúnebre, recorriendo los caminos que habían recorrido en vida. Y como tuve que trabajar el turno de noche desde las 10 de la noche del 17 hasta las 8 am del 18, no asistí al funeral. Por supuesto, yo tampoco quería ir. El departamento de obstetricia y ginecología estaba en silencio a medida que se acercaba la medianoche. El resplandor verde de la señal de salida de emergencia en la esquina oscura parecía tan inquietante y aterrador. Qué suerte la mía, somos yo, Bella y Sam de turno otra vez. Ni siquiera me atrevo a salir de la puerta de la oficina. Estaba acostado en el sofá a punto de quedarme dormido cuando las palabras de Sam me dieron o fríos en la espalda. Esta noche es un poco lenta. Me incorporé inmediatamente del sofá, casi gritando, realmente no deberías decir eso, tienes que creer en la metafísica del hospital. Cuando dices que estás libre, te ocuparás tanto que ni siquiera tendrás tiempo para respirar. Bella bebió café para mantenerse alerta. Sam miró hacia la puerta, encogiéndose de hombros y extendiendo las manos hacia mí. ¿Qué pasa? El reloj digital en la pared cambió rápidamente a las 12 a.m. del 18 de agosto de 2024, pasos apresurados resonaron desde afuera cuando la enfermera abrió rápidamente la puerta. Date prisa, una madre está a punto de dar a luz. Efectivamente, esta noche iba a estar ocupada. Desde las 12 en punto hasta las 5 en punto, mis pies estaban tan ocupados que apenas tocaban el suelo. ¿Por qué nacen tantos bebés tarde en la noche? Me apoyé en la pared, robando un momento para respirar, completamente exhausto. En solo 5 en pocas horas, ayudé a nacer a 7 recién nacidos, 3 niños y 4 niñas. El cielo se iluminó gradualmente y el departamento de obstetricia y ginecología de repente se quedó en silencio. Sam y yo arrastramos nuestros cuerpos exhaustos de regreso a la oficina para dormir un poco. Acababa de quedarme dormido cuando Bella me levantó de repente. Date prisa, más de 100 personas heridas han llegado al departamento de emergencias. Escuché que fue causado por una colisión en cadena en la carretera. El departamento de emergencias tiene poco personal y necesita nuestra ayuda. La bata blanca que se acababa de quitar se volvió a poner. Sam y yo la seguimos al departamento de emergencias, donde el aire estaba denso con el olor a sangre. Los gemidos y sollozos eran constantes. A primera vista parecía que todos eran familiares: la hermana Lily, la tía Wendy, el tío Jim, el tío John, el hermano Lee. Antes de que pudiera procesarlo por completo, llegó otra ambulancia afuera. Rápido, rápido, tenemos gente que llevar. Me apresuré a ayudar y al inspeccionarlo más de cerca, me quedé desconcertado. No eran solo conocidos, eran prácticamente familia. Hermano, tenía una mirada perpleja en mi cara, apenas pude reconocerlo. La enfermera a mi lado habló como si tuviera prisa por terminar. Escuché que estaban en la carretera por una densa niebla. Un auto se estrelló directamente contra un camión grande. La colisión provocó una reacción en cadena, con los autos detrás amontonándose y chocando contra la procesión fúnebre. El cuerpo en él. Ataúd incluso rodó al río y aún no se ha recuperado. Jadeé en estado de shock. Es solo el festival de fantasmas, y el resentimiento de mi cuñada es tan fuerte que se llevó a todos en un suspiro. Hermano, tu cuñado y su suegro no pudieron salvarse a tiempo. Dejaron de respirar tan pronto como llegaron al hospital.
como para dejarme verlos una última vez, y mi madre escapó por poco de la muerte, solo sufrió algunos rasguños, incapaz de soportar el impacto de la muerte de su hermano, se aturdió y comenzó a murmurar sin cesar: Judy, devuelve la vida a mi hermano, devuelve la vida a mi hermano, Lisa ha venido a reclamar mi vida, está aquí para venganza, este es mi castigo. No tuve tiempo de atender a mi madre mientras intentaba salvar a alguien. Cuando finalmente logré mirarla, la vi salir de la entrada del hospital, y en ese mismo momento, una maceta cayó del cielo y la golpeó directamente en la cabeza, matándola instantáneamente. Fue simplemente un golpe de terrible suerte. Solo han pasado 3 días y casi todos los miembros de mi familia están muertos. La madre de mi cuñada también perdió la cabeza y se volvió loca, incapaz de cuidar de sí misma. Mi padre logró sobrevivir, pero después de perder todo el dinero, se volvió loco. Después de declararse en quiebra, vendió sus bienes y solicitó asistencia social comunitaria. Tal vez esto es lo que quieren decir con karma. Me quedé en el dormitorio del hospital y no volví a casa. Esa casa ya no tenía nada que ver conmigo. 3 meses después me convertí en médico residente a través de mi pasantía. El departamento envió médicos al extranjero para programas de intercambio, y fui seleccionado para ser uno de ellos. Ve hacia un futuro mejor, esta vez solo para ti. Con un solo destello de luz, ilumina la soledad de todos los seres. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de ti. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Dejaron de respirar tan pronto como llegaron al hospital, como para dejarme verlos una última vez, y mi madre escapó por poco de la muerte, solo sufriendo algunos rasguños, incapaz de soportar el impacto de la muerte de su hermano, se aturdió y comenzó a murmurar sin cesar: Judy, devuelve la vida a mi hermano, devuelve la vida a mi hermano, Lisa ha venido a reclamar mi vida, está aquí para vengarse, este es mi castigo. No tuve tiempo de atender a mi madre mientras intentaba salvar a alguien. Cuando finalmente logré mirarla, la vi salir de la entrada del hospital y en ese mismo momento, una maceta cayó del cielo y la golpeó directamente en la cabeza, matándola instantáneamente. Fue simplemente un golpe de mala suerte. Solo han pasado 3 días, y casi todos los miembros de mi familia están muertos. La madre de mi cuñada también perdió la cabeza y se volvió loca, incapaz de cuidar de sí misma. Mi padre logró sobrevivir, pero después de perder todo el dinero, se volvió loco. Después de declararse en quiebra, vendió sus bienes y solicitó asistencia social comunitaria. Tal vez esto es lo que quieren decir con karma. Me quedé en el dormitorio del hospital y no volví a casa. Esa casa ya no tenía nada que ver conmigo. 3 meses después, me convertí en médico residente a través de mi pasantía. El departamento envió médicos al extranjero para programas de intercambio y fui seleccionado para ser uno de ellos. Ve hacia un futuro mejor, esta vez solo para ti. Con un solo destello de luz, ilumina la soledad de todos los seres. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Dejaron de respirar tan pronto como llegaron al hospital, como para dejarme verlos una última vez, y mi madre escapó por poco de la muerte, solo sufriendo algunos rasguños, incapaz de soportar el impacto de la muerte de su hermano. Se aturdió y comenzó a murmurar sin cesar: Judy, devuelve la vida a mi hermano, devuelve la vida a mi hermano, Lisa ha venido a reclamar mi vida, está aquí para vengarse, este es mi castigo. No tuve tiempo de atender a mi madre mientras intentaba salvar a alguien. Cuando finalmente logré mirarla, la vi salir de la entrada del hospital y en ese mismo momento, una maceta cayó del cielo y la golpeó directamente en la cabeza, matándola instantáneamente. Fue simplemente un golpe de mala suerte. Solo han pasado 3 días, y casi todos los miembros de mi familia están muertos. La madre de mi cuñada también perdió la cabeza y se volvió loca, incapaz de cuidar de sí misma. Mi padre logró sobrevivir, pero después de perder todo el dinero, se volvió loco. Después de declararse en quiebra, vendió sus bienes y solicitó asistencia social comunitaria. Tal vez esto es lo que quieren decir con karma. Me quedé en el dormitorio del hospital y no volví a casa. Esa casa ya no tenía nada que ver conmigo. 3 meses después, me convertí en médico residente a través de mi pasantía. El departamento envió médicos al extranjero para programas de intercambio y fui seleccionado para ser uno de ellos. Ve hacia un futuro mejor, esta vez solo para ti. Con un solo destello de luz, ilumina la soledad de todos los seres. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos?
Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Ese hogar ya no tenía nada que ver conmigo. 3 meses después me convertí en médico residente a través de mi pasantía. El departamento envió médicos al extranjero para programas de intercambio y fui seleccionado para ser uno de ellos. Ve hacia un futuro mejor, esta vez solo para ti. Con un solo destello de luz, ilumina la soledad de todos los seres. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de usted. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Ese hogar ya no tenía nada que ver conmigo. 3 meses después me convertí en médico residente a través de mi pasantía. El departamento envió médicos al extranjero para programas de intercambio y fui seleccionado para ser uno de ellos. Ve hacia un futuro mejor, esta vez solo para ti. Con un solo destello de luz, ilumina la soledad de todos los seres. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de usted. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.